Hola chicos, este video es en conmemoración a don José de San Martín, que murió el 17 de agosto de 1850 en el sur de Francia. San Martín es el padre de la patria, lo consideramos el padre de la independencia de Argentina, de Chile y de Perú. Y ahora lo que yo les quiero contar es por qué San Martín decidió cruzar los Andes, ir hacia Chile y llegar a Perú por el mar. ¿Por qué decidió hacer eso en medio de los conflictos de la independencia americana? San Martín llega a Buenos Aires en 1812. Viene desde, él vivía en España, pide el retiro del ejército español y viene a Buenos Aires a luchar por nuestra independencia, vía Inglaterra. Cuando él llega a Buenos Aires, acá gobernaba el primer triunvirato, que era un triunvirato, un gobierno bastante centralista, que había empezado negociaciones con el virrey que estaba en Montevideo. Esto ya lo vimos en el video anterior. Entonces, cuando llega a Buenos Aires, San Martín se presenta, llega con Alvear, se presenta y le respetan el grado militar y le piden que forme un ejército para custodiar las márgenes del Paraná. Ahí es cuando San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo y se produce la batalla de San Lorenzo, de la que ya les hablé, tan famosa la marcha de San Lorenzo, y San Martín logra expulsar a las invasiones de los españoles, que lo que querían era buscar ganado y provisiones porque ellos estaban sitiados en Montevideo. Entonces entraban por el río Paraná a saquear la zona y a robar un poco de comida para llevar a Montevideo. Entonces San Martín, con el regimiento de granaderos a caballo, empieza a custodiar las márgenes del Paraná. Después de esta victoria y de establecer el ejército en el Paraná, San Martín es enviado en 1814 a comandar el ejército del norte. El ejército del norte en ese momento estaba comandado por Manuel Belgrano y San Martín se encuentra con Belgrano y ahí lo que San Martín se da cuenta, hablando con Belgrano y después de muchos fracasos en el norte, se da cuenta que por el norte no iban a poder vencer a los españoles y que había que buscar otra ruta. ¿Cuál es la importancia del Alto Perú para los revolucionarios del Río de la Plata? En el Alto Perú están las minas de plata y eso era lo que financiaba toda la economía regional. Cuando empieza la Revolución de Mayo en 1810, al primer lugar donde se manda un ejército es al virreinato, al Alto Perú, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, porque lo que necesitamos es custodiar las minas para tener riqueza, para financiar una guerra y una futura nación. El problema fue que los españoles también sabían que lo más importante eran las minas de plata y el grueso del ejército español estaba en el Alto Perú y en el virreinato del Perú custodiando esas riquezas. Entonces, los criollos pierden el Alto Perú y así perdemos la posibilidad de financiar la guerra. La importancia del Alto Perú y de las minas de plata no era solo del dinero que generaban las minas, sino que toda la economía del virreinato del Río de la Plata estaba orientada hacia las minas del Alto Perú. Es decir, en el Alto Perú están las minas, se extrae la plata y toda esa plata era llevada en carretas hacia Buenos Aires y de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, salían en barco hacia España. Toda la economía del interior, Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba y después hacia Buenos Aires, vivía de las minas del Alto Perú, del arreglo de carretas, de hacer ropa para mandar a las minas, hombres, ganado, todo, o sea, la economía del interior miraba al Alto Perú, no miraba hacia Buenos Aires, miraba hacia el Alto Perú, y la economía de Buenos Aires miraba hacia Europa. Estas dos grandes cuestiones es lo que va a llevar después a los grandes problemas después de la independencia y todas las guerras civiles, por cómo organizamos
en Argentina, en el Río de la Plata primero, en Argentina después, cómo organizamos la economía. Si queremos una economía centrada en Buenos Aires y en los intereses de Buenos Aires, o si queremos una economía que proteja a las economías regionales y no nos centremos solo en la economía de Buenos Aires. Pero bueno, entonces, el grueso del ejército liderado por Belgrano está en el norte argentino y San Martín se da cuenta que por ahí no vamos a acabar con las tropas españolas que están en el Alto Perú y en Perú. Entonces, después de esta reunión con Belgrano, San Martín se queda al mando del ejército del norte, pero San Martín está enfermo. San Martín tenía perforado un pulmón porque en una batalla en España, cuando peleaba contra Napoleón, una bayoneta le perforó un pulmón. Entonces San Martín, el médico le recomienda que se vaya a Córdoba, que el clima es más benigno. Así que San Martín se retira a Córdoba. Cuando San Martín está en Córdoba, ahí es cuando empieza a pensar en el cruce de los Andes y va a diseñar el plan del cruce de los Andes con Tomás Guido, que era su amigo, y juntos son los que diseñan el cruce de los Andes. Para 1814, entonces, ya la Asamblea del año 13 había nombrado como director supremo a Posadas. Ahí le ofrecen a San Martín ser él el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y San Martín no acepta eso, y lo que San Martín pide es que lo manden como gobernador a Cuyo. Y ahí en la región de Cuyo es donde San Martín empieza a preparar toda la economía de esa región para el cruce de los Andes. Siendo entonces San Martín gobernador de la región de Cuyo, hoy en día se llama una nación en armas. Lo que hace San Martín en Cuyo es orientar toda la economía, la política y la sociedad de esa región al objetivo que era el cruce de los Andes. ¿Qué era lo que pensaba? ¿Por qué era tan importante para San Martín cruzar los Andes? En realidad el cruce de los Andes era el medio para alcanzar el fin. Y el fin no era ni siquiera Chile, sino que el fin era poder terminar con el núcleo del ejército español en Sudamérica. El núcleo del ejército español estaba en Perú, que era la zona más rica de América del Sur. Entonces San Martín sabía que tenía que terminar con ese ejército español, porque si no, la revolución que había empezado en Buenos Aires iba a ser aplastada por el ejército. Ahora, veamos un poco el contexto internacional. San Martín cruza los Andes en 1817. Empieza a preparar el cruce de los Andes en 1814, en 1815. Para 1815, en Europa, se está produciendo la restauración absolutista. Es decir, Fernando VII ya no era prisionero, Napoleón había sido derrotado, y todas las monarquías absolutas, las monarquías se habían unido en el Congreso de Viena, y lo que habían establecido era que entre todas las monarquías se iban a defender ante posibles revoluciones. Y la revolución activa en ese momento era la Revolución Americana. Entonces, el miedo de los revolucionarios, por ejemplo, en 1815 había sido fusilado el cura Morelos en México. Ese mismo año es tomada por una tropa española que había enviado Fernando VII a Caracas. Entonces, la revolución estaba perdiendo en toda América, no solo estaba Buenos Aires en problemas, sino que en toda la América española que había empezado una revolución, la revolución estaba por fracasar. Por eso, San Martín, junto con Belgrano, Castelli, necesitan, y lo que quieren, es que se declare la independencia. Entonces, el Congreso de Tucumán, en 1816, declara la independencia. El objetivo de ese Congreso, además de la independencia, era sancionar una constitución. La constitución no pudo ser sancionada por los problemas internos entre Buenos Aires y las provincias del interior, siempre Buenos Aires queriendo una constitución más centralista y controlar los destinos del interior, y un interior que se opone, liderados por el litoral, por la banda oriental y por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
que son las provincias más ricas y que se oponen al control absoluto de Buenos Aires. Pero bueno, entonces, entre estas luchas internas es que se sanciona, se declara la independencia. No sancionamos la Constitución, pero declaramos la independencia. Y esto era importantísimo también para tener apoyo internacional. Inglaterra no nos podía apoyar abiertamente si nosotros seguíamos dependiendo de España. Mientras no tuviésemos una independencia reconocida por el resto de los países, nosotros seguíamos siendo una colonia española, dependiendo de España. Entonces, en el 16 se declara la independencia, y para proteger esta declaración de la independencia es que San Martín sabe que hay que terminar con el ejército en Perú. Entonces, bueno, volvemos a San Martín como gobernador de Cuyo. San Martín no solo era un militar estratega, sino que también como gobernador de Cuyo logró hacer crecer a la provincia, orientó todo para la mejora económica de la provincia, para poder hacer el cruce de los Andes, pero también para que la provincia tuviera mayor equidad y disminuir un poco la pobreza. Aumentó y estableció el riego artificial en una provincia que tiene muchos problemas de sequía. Por ejemplo, para hacer los uniformes de los soldados, empezó con la cría de ovejas, de ganado, para poder tener más lana. Después hizo la fábrica de paño y después las fábricas de uniformes. Pero esas fábricas de paño después no hacen solo uniformes, sino que siguen proveyendo de vestimenta a toda la comunidad. Entonces, esto es para que vean lo que era una persona, y no solo San Martín, sino que todos los que lo acompañaban, con un objetivo claro. Bueno, en 1817 se hace el cruce de los Andes. Antes de cruzar los Andes, y esto me parece que es muy importante, San Martín se va a entrevistar con algunos caciques que estaban en la zona, que no está muy claro si son pehuelches, tehuelches o araucanos. Los araucanos son más bien chilenos, pero había algún dejo de que podían ser no totalmente araucanos, pero sí mezclados, sobre todo por la vestimenta, el tipo de tejidos que hacían, eran más bien araucanos. Por eso se habla de este entretejido en la población indígena. San Martín los considera, de hecho habla de nuestros paisanos los indios, y cuando les pide permiso, primero él va una semana y está una semana con ellos, y después un grupo le devuelve la visita y va a Plumerillo, donde San Martín tenía el ejército, y ahí San Martín les pide permiso para cruzar los Andes y les dice, y esto está escrito, que solicita el permiso de ellos porque ellos son los verdaderos dueños de este país, y que les dice que va a pelear contra los españoles, que son los que le habían robado las tierras a sus antepasados. ¿Por qué digo esto? Porque San Martín, junto con Belgrano, junto con Castelli, Moreno, son los que este pensamiento no estaba en todos los hombres de la Revolución de Mayo, pero sí en estos que les nombré, de considerar realmente a todos los hombres iguales ante Dios y ante la ley. Y esto es del liberalismo de esta época, de estos hombres que creen realmente en la igualdad entre los hombres y en la importancia de la libertad. Entonces, San Martín se va a unir con los indios de esa región. Muchos van a ayudar, por ejemplo, en los pasos con el ejército de los Andes, y muchos también se llama Guerra de Zapa. San Martín durante años hace lo que se llama Guerra de Zapa, que es como espionaje, manda informaciones a los españoles equivocadas para que crean que iban a pasar por un lado y pasaba por otro, y en este sentido todas las poblaciones indígenas apoyaron a San Martín en el cruce de los Andes. San Martín cruzó los Andes, el ejército total era 5.000 hombres aproximadamente. 10.000 mulas cruzaron los Andes, 1.600 caballos, la mayoría iban caminando en condiciones extremas, porque de día hace muchísimo calor y de noche hace muchísimo frío. De hecho, muchos amanecían congelados los que estaban de guardia,
por el frío que hacía la noche. La ropa, si bien era ropa de lana, era ropa que hoy en día prácticamente nadie usa, sobre todo en esas temperaturas. Entonces estaban mal comidos, mal vestidos y así todo lograron llegar en el tiempo estipulado. La idea era que entre el 6 y el 8 de febrero se encuentren las columnas del ejército, y se encontraron el 8 de febrero a la tarde. El 12 de febrero fue la batalla de Chacabuco, donde se venció a los españoles y así llegaron a Santiago de Chile. Cuando llegan a Santiago de Chile le ofrecen a San Martín quedarse como gobernante de Santiago de Chile. San Martín propone a O'Higgins, que había cruzado con él. O'Higgins era chileno, y San Martín sigue los preparativos para cruzar por vía marítima hacia Perú para terminar con el poder del ejército español. Era importantísimo terminar con el ejército español para frenar un posible avance de los españoles y un envío de refuerzos de Fernando VII, que ya habían derrotado a Napoleón, y los reyes europeos que habían restaurado las monarquías querían terminar con los levantamientos revolucionarios. En 1815 toda América estaba en peligro, en toda América estaba en peligro la revolución. Morelos, el cura que en 1810 en México había iniciado la lucha por la independencia, es fusilado. En Caracas llega a lo que hoy es Venezuela, llega un refuerzo del ejército español y también toma Caracas. Entonces, por eso en 1816 es fundamental la declaración de la independencia, porque sabían que necesitaban el apoyo de los gobiernos extranjeros, el reconocimiento para esta región como un país independiente y no como perteneciente a la corona española. Pero bueno, entonces San Martín cruza los Andes con el objetivo de aniquilar por completo el poder español en América del Sur, y lo logra. Lo logra hasta que llega a Perú, cuando en 1819 se produce la disolución del poder central en Buenos Aires por la promulgación de una constitución unitaria. A San Martín le piden que mande una columna del ejército de los Andes que estaba en Mendoza, y San Martín se niega porque él dice que nunca su sable va a ser desenvainado para luchar contra los hermanos. Entonces San Martín desobedece al poder central de Buenos Aires y se produce en Buenos Aires la batalla de Cepeda, donde Buenos Aires pierde, triunfan las provincias y desaparece el poder central. Por lo tanto, este ejército que había sido organizado en Cuyo, pero también con apoyo del director supremo en Buenos Aires, el poder del ejército queda totalmente devastado porque no tienen una autoridad central. Por eso San Martín se va a poner a disposición de Simón Bolívar, y cuando Simón Bolívar no accede a que San Martín forme parte de su tropa, San Martín vuelve a Chile, pero el grueso del ejército de los Andes queda bajo las órdenes de Simón Bolívar. San Martín se tiene que exiliar en Francia, precisamente porque Buenos Aires nunca le perdonó que haya desobedecido la orden de mandar el ejército para pelear en contra de Entre Ríos y de Santa Fe. San Martín intenta volver en 1829, justo en el momento en que Lavalle había tomado prisionero a Dorrego y que lo está por fusilar. San Martín pide por la vida de Dorrego. Dorrego había peleado con San Martín en el ejército del norte, y de hecho Dorrego lo había mandado a Santiago del Estero, a San Martín a Dorrego. San Martín pide por la vida de Dorrego, Lavalle igual lo fusila, también el almirante Guillermo Brown pide por la vida de Dorrego, Dorrego igual es fusilado, y ahí San Martín decide volver para siempre a Francia y no regresa más a esta tierra. Muere en 1850, pero siempre en contacto con las autoridades argentinas. Lo importante que a mí me parece que hay que destacar de San Martín es esta idea de que hay un objetivo común, que el enemigo está afuera, no está adentro. Y lo que yo creo es
que así como les hablé de Belgrano, de Moreno, de Castelli, de hombres que creían en la revolución, pero no por la revolución en sí, sino por construir un país mejor, un país más justo, creo que los argentinos necesitamos ser mejores nosotros, necesitamos seguir más las normas, acatar mejor las leyes. Y cuando nosotros logremos como sociedad ser mejores, vamos a lograr tener una mejor clase dirigente, vamos a lograr tener mejores políticos, tener mejores sindicalistas, mejor clase dirigente en general. Pero primero tenemos que mejorar nosotros. Creo que acatar las leyes es algo muy importante, y hacían estos hombres de la Revolución de Mayo, que si bien ellos eran revolucionarios, lo que querían era luchar contra los españoles porque creían que era un gobierno injusto, porque era opresivo, porque no creían en la libertad, y las ideas liberales ya se estaban imponiendo en todo el mundo. Era necesario poder elegir, que cada pueblo pueda elegir su gobierno, pero siempre teniendo pueblos ordenados, pueblos respetuosos de la ley. Y creo que eso es lo que nos hace falta a los argentinos, y creo que nos hace falta en toda América Latina. La falta de respeto a la ley ha hecho de América Latina un lugar muy difícil para que la gente viva bien. Y eso es una deuda que tenemos todos nosotros con nuestros hermanos. Necesitamos construir un lugar donde la gente pueda vivir mejor. Bueno, chicos, ya los estoy viendo esta semana, espero que la pasen bien, que descansen el feriado, y gracias a Dios nos vemos en clase. Un beso enorme.